nombre del Señor. Muy bien, amados, vamos a iniciar entonces y vamos a explicar la importancia de tener un día de práctica. Cuatro etapas muy importantes en el día de práctica. Y la primera de ellas se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 5. Y la palabra dice que el sembrador salió a sembrar. Y lo importante de este texto bíblico es que nos anima a salir. La iglesia debe de salir a sembrar. ¿Y qué sembramos? Los principios, los valores transformadores de la palabra misma. Vamos y llevamos esta semilla de amor, de fe y esperanza al necesitado. Es necesario salir, es necesario tomarse el tiempo para poder hacerlo, estar conscientes de la importancia de salir. El sembrador salió a sembrar. Entonces, el Señor quiere utilizar nuestra vida para que nosotros llevemos esa semilla y la podamos plantar en buena tierra. Y el crecimiento no lo damos nosotros, el crecimiento lo da Dios. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6, la palabra declara, yo sembré, el apóstol Pablo dice, yo sembré. Y la intención de salir es poder sembrar. ¿Y qué sembramos? La palabra en el corazón de aquellas personas que necesitan reconocer la gracia de Jesucristo. Y esas personas son nuestras familias, esas personas son nuestros vecinos, estas personas son nuestros compañeros de trabajo. Y debemos de ir nosotros y predicar este evangelio. La palabra también declara y dice que debemos nosotros regar la palabra. En la misma porción que encontramos en Primera de Corintios 3:6, dice que Apolo regó. ¿Y qué significa entonces regar? Significa que voy a cuidar, que el día después de que sembré, estoy pendiente de ellos para regar, para que pueda dar un buen fruto, para que podamos tener resultados. No solamente sembramos la semilla, sino que nosotros vamos y regamos. El sentido teológico de entender esta escritura es que sembrar la palabra, el crecimiento lo da Dios, pero es necesario regarla. Y cuando yo estoy regando, estoy teniendo esos cuidados para aquellas personas que abrieron la puerta, que escucharon, que dedicaron un tiempo para que nosotros pudiéramos compartir la palabra. Eso nos va a traer una cosecha. Y en Lucas capítulo 10, versículo 2 lo expresa de esta manera. La cosecha es mucho y los obreros son pocos. El crecimiento lo va a dar Dios y la cosecha es mucha. Y entonces la iglesia, los pastores, los líderes, debemos nosotros abonar, debemos de sumarnos a esta gran cosecha. ¿Y cómo vamos a sumarnos? ¿Cómo vamos a crear más obreros? Uno, entendiendo que este es el propósito del Señor, como pastor, como líder y como iglesia, y animar a la iglesia a poder desarrollar también estos aspectos de suma importancia. Y en ese sentido nosotros vamos creando obreros para que podamos ir glorificando el nombre del Señor. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso antes de ir al siguiente punto. Y lo siguiente sería resumido de esta manera. Entonces es necesario salir, debemos de salir de nuestra zona de confort, debemos de salir de las instalaciones del local y ir a buscar al necesitado. ¿Y qué hacemos cuando ya estamos allí? Debemos de sembrar la palabra, tener claro estos principios, tener claro lo que vamos a hacer, ser muy objetivos con lo que vamos a practicar. Y después de que sembramos, no debemos de dejar la semilla ahí. Debemos de regar, debemos de cuidar, debemos nosotros de entender que es importante que podamos glorificar así el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es bueno. Así que glorificamos y queremos honrar el nombre del Señor de esta manera. Y no solamente eso, vamos a recibir una cosecha. Y esa cosecha es el fruto, es el resultado de estas personas que han sido transformadas, de estas personas que han escuchado la palabra. Estas cuatro etapas nos ayudan a tener claridad que en el día de práctica nosotros debemos de glorificar. Pero ¿qué hacemos en el día de práctica? ¿Qué vamos a hacer? Yo les quiero explicar en esta mañana qué es lo que debemos de hacer en el día de práctica. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Vamos y testificamos. Y lo primero es no quedarse en casa. Lo primero no es quedarse encerrado en un activismo lleno de programas, sino ir hacia las personas. Jesucristo, vamos a ver en el desarrollo de todas estas actividades que salió a buscar. Los 12 buscaron, los 70 fueron y buscaron, los 120 lo hicieron. La iglesia primitiva no cesaba de dar testimonio en las casas.
y bendecir y tener comunión. Iban a las comunidades, no importara su raza, no importando su estatus, las personas necesitan conocer de Jesucristo. En este día de práctica, nosotros tenemos un encuentro con las personas y nos dedicamos a hablarles de Jesucristo, pero a tener un contacto personal con ellos. Tenemos su dirección, tenemos su WhatsApp, tenemos un lugar para poder ir y visitarles y poder hacerlo. Cuando eso sucede, llegamos a la casa, tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo de compartir, les bendecimos a través de la palabra, seguimos regando, el crecimiento lo va a dar Dios, pero debemos de ser constantes con estas acciones, con estas actividades, y vamos no solamente nosotros, llevamos al equipo ministerial, llevamos a los líderes, animamos a la iglesia a que se pueda involucrar a dar testimonio de lo que Jesucristo está haciendo, y somos persistentes en las casas, en los parques, en los lugares, y debemos de tener un objetivo claro. El día de práctica es un día para poder seguir haciendo la voluntad del Señor. Pero ¿qué más hacemos en el día de práctica? Y lo que les quiero compartir es muy importante, porque debemos de seguir la guía del Espíritu Santo. Jesucristo mencionó que el Espíritu Santo nos iba a encaminar hacia toda verdad. El Espíritu Santo nos encamina hacia toda verdad. Entonces, debemos de tomar acciones nosotras directas sabiendo que la Trinidad misma está interesada en buscar y salvar lo que se ha perdido. Y el Espíritu Santo es quien toma una acción directa en nuestra vida para que nosotros seamos una herramienta de testimonio de la grandeza de nuestro Señor. ¿Y cuáles son las acciones directas que nosotros vamos a desarrollar? Bueno, primero es predicar de Jesús. Nosotros vamos y hablamos de Jesucristo. No hablamos de una denominación, no hablamos de aspectos controversiales, sino que hablamos de Jesús, de la persona de Jesucristo. Hablamos de esa gracia que encontramos en Él. Hablamos de ese plan redentor maravilloso desde antes de la fundación del mundo. Damos a conocer a las personas el amor de Jesús. Enseñamos de Jesús. Lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, también le enseñamos a las personas de la comunidad, a las personas donde vamos y tocamos la puerta de esa casa. De esta manera nosotros discipulamos. Y el discipulado es transmisión de vida. El discipulado nos permite hablar de las verdades que transforman, de los valores que han hecho este cambio en mi vida. Esos valores también las personas necesitan escucharlo, que deben de amar a Dios, que deben de amar a su prójimo, y de esa manera nosotros glorificamos el nombre del Señor. ¿Y cómo lo logramos? Visitando casas. En estas acciones directas, nosotros somos objetivos, nosotros somos intencionales y vamos y visitamos estas casas. Recuerden que en el material que se les ha entregado, usted debe de anotar los nombres de 5 personas por los cuales debe de estar orando. Debe de ser muy intencional. Entonces usted visita esas casas y les presenta de este amor y de esta gracia. Usted llega y ora por ellos. Puerta a puerta, vamos y tenemos una actividad. En el día de práctica es importante considerar que vamos a dedicar un día a la semana para poder ir y glorificar el nombre del Señor. Hay iglesias que desarrollan estas actividades una vez a la semana, 2 o 3 veces, y lo importante es poder hacerlo. A lo mejor los miembros de nuestra congregación no van a coincidir con el día que yo puedo, pero pueden hacerlo y deben hacerlo otro día. Y vamos y damos testimonio con citas preparadas por las personas que hemos estado orando, y nos ponemos de acuerdo y llegamos ese día y esa hora que nos están esperando y compartimos y vamos con un corazón con el deseo de seguir glorificando el nombre del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar, vamos a detectar y a atender necesidades. Cuando nosotros llegamos, vemos que hay necesidades dentro de ellos familiares, hay problemas emocionales, de diferente índole. Entonces nosotros detectamos y vamos a atender esa necesidad presentando siempre el mensaje de esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Todas estas son acciones directas, pero también hay acciones que no son directas, como caminatas de oración, predicar en espacios públicos, repartir folletos, y esto es bueno claro que lo debemos de hacer, lo podemos y lo debemos de hacer. Son acciones que no son directas, pero que están dando testimonio. Y debemos de valorar lo que debemos de hacer. Lo importante es que no nos debemos de quedar, debemos de enseñarle a la iglesia a salir. Y cuando la iglesia misma entiende y degusta la importancia y vemos los resultados de tener este día de práctica,
con estas diferentes acciones, ellos mismos se motivan y dicen, pastor, qué importante es que nosotros podamos tener. Y dejamos las actividades dentro de la iglesia y vamos y buscamos al perdido. Salimos también, ¿verdad? Hay pastores ya aún dentro de la misión centroamericana que se dieron cuenta que era importante descentralizar algunas actividades dentro de la iglesia y van y tienen actividades en sus comunidades. Tenían a lo mejor 3, 4 cultos entre semanas, cerraron uno y fueron y ahora están atendiendo en las diferentes comunidades este mensaje de amor, de fe y esperanza, testificando de una manera grandiosa. Quiero compartir con ustedes los objetivos. ¿Qué objetivo debemos de tener un día de práctica? Porque un día de práctica debe de haber claridad. En día de práctica debemos de ser objetivos. En este día de práctica nosotros sabemos que se debe de generar lo que realmente nosotros queremos buscar. Y lo primero es en el día de práctica, en el primer objetivo es el cambio de mentalidad en la iglesia. Ese cambio de mentalidad de que necesitamos valorar que lo que estamos haciendo en ocasiones no nos está trayendo los resultados que nosotros queremos, lo que estamos esperando. Necesitamos realmente enfocarnos para que la iglesia pase de ser oidores a hacedores de la palabra del Señor. Hay muchos miembros que tienen mucho conocimiento de la palabra, son grandes maestros, son personas que Dios usa para seguir edificando, pero no estamos viendo los resultados de crecimiento que queremos, porque todo lo estamos centralizando dentro de la misma comunidad en las instalaciones de la casa de oración. Entonces debe de haber un cambio de mentalidad y valorar realmente que necesitamos ir y buscar lo que se ha perdido. Lo segundo es conectar con las personas. Y es impresionante que Jesucristo conectó con las personas, con Nicodemo, con Zaqueo. En el caso de Zaqueo, cuando lo ve en el árbol, le dice, Nicodemo, baja de ese lugar, porque me es necesario estar contigo. Le era necesario también estar con la mujer que se encontraba en el pozo. Le era necesario hacer una obra de transformación con el endemoniado gadareno. Y vemos a Jesucristo yendo, conectando, haciendo de esta forma. De esa forma nosotros penetramos en los oicos. Los oicos son la red de relaciones que nosotros tenemos. Esa red de relaciones empieza con nuestra familia, empieza con nuestros amigos, empieza con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Entonces, esas relaciones se van fortaleciendo a través de que soy intencional, de que tengo ese contacto, de que estoy penetrando a tener estas relaciones para poder testificar de la gracia de Jesucristo. Eso crea relaciones significativas y estables. Entonces debemos de ser constantes, debemos de seguir regando. Se siembra la semilla, sigo regando, sigo siendo constante, tengo relaciones. Esas relaciones se convierten significativas y estables por el poder de la palabra misma, del evangelio mismo, esa gracia transformadora. Ahora, ¿cuál es la intención? Plantar la iglesia en las casas. La iglesia en las casas es algo que es bíblico y lo vamos a ver más adelante. Cómo la iglesia no es un local. Entender que la iglesia no es una hora, un lugar determinado, somos nosotros. Y cuando nosotros llevamos este mensaje a las casas, la iglesia está ahí en las casas. Y ahí está la presencia del Señor, ahí está su poder y ahí está su manifestación poderosa transformando vidas. Cuando nosotros llevamos este fruto, cuando nosotros llevamos esta palabra, crea frutos. Esos frutos son personas. Pablo dijo algo muy importante, refiriéndose a los frutos que son personas. Él dijo, Epeneto es mi primer fruto en Acaya. Y ese fue el primer fruto que se recibió en Acaya por dar testimonio. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros sembramos la semilla, la sembramos en esa tierra, le damos el cuidado que ésta necesita, eso produce frutos. Y esos frutos son personas transformadas a la imagen de Jesucristo, convirtiéndose ellas mismas en templo del Espíritu del Señor. Pero eso también nos va a tener crecimiento de la iglesia. Esto trae crecimiento. Y hablemos del crecimiento no solamente en iglesia crecimiento, sino que cuando nosotros entendemos estos propósitos y estos valores los enseñamos. Enseñamos que los valores es amar a Dios y es amar al prójimo. Enseñamos a la iglesia también cómo hacer discipulado personal, cómo nosotros entendemos estos valores, los llevamos a la práctica y brindamos las herramientas transformadoras de la misma palabra para poder luego tener evangelismo. Yo no puedo tener evangelismo si no tengo discipulado, porque el discipulado me enseña a cuidar
del fruto, me enseña a poder presentar la palabra. Entonces todo esto es discipulado personal, evangelismo personal, porque le hacemos ver y entender a la iglesia misma que somos responsables cada uno de hacerlo personalmente, que el imperativo no es para determinado ministerio, rubro o sector dentro del cuerpo de Jesucristo, es para cada uno de nosotros porque es un imperativo. No solamente eso, esto nos va a llevar a tener hogares abiertos, una iglesia misional, que es lo que nosotros pretendemos, en poder dar testimonio. No queremos entrar en acciones solamente activistas, sino estar enfocados para poder glorificar, para poder exaltar el nombre de nuestro Señor. Eso realmente es algo que nosotros debemos de considerar. Ahora, pero ¿cómo tenemos un cambio de mentalidad? El cambio de mentalidad viene cuando nosotros dejamos y pasamos de ser oidores a hacedores de la palabra del Señor. Esto significa que soy obediente. Ya nosotros necesitamos no personas que solamente sepan cómo enseñar a los mismos creyentes, sino cómo obedecer el mandato de ir y predicar este evangelio. Entonces necesitamos retar, necesitamos animar, necesitamos desafiar y llevar a la iglesia misma el día de práctica siendo yo el modelo para que nosotros podamos presentar este mensaje de esperanza que puedan escuchar las personas también. De esperanza que las personas vengan a ir a las personas. Nosotros debemos de pasar de esperar que las personas vengan a la iglesia y nosotros debemos de ir y buscar a las personas, de ir y buscar al necesitado. No debemos de esperar que la gente esté viniendo. Si nosotros estamos teniendo actividades esperando que las personas vengan, van a llegar, pero no se van a quedar. El fruto no va a permanecer. Generalmente esos resultados son lentos, pero cuando nosotros vamos y buscamos a las personas, enseñamos a la iglesia a tener su día de práctica, a ser intencionales, a estar cuidándoles, a estar animándoles, a llevarlos quizás no a la iglesia, pero sí a una casa abierta, a una célula, a un rebaño, a un lugar donde se pueda orar y se pueda cuidar por estas personas. Luego las personas sienten la necesidad de poder estar en la iglesia. Pero lo importante es que debemos de ir a buscarlas. Número 3, de reflexionar a emocionarse, a accionar. Qué importante es esto. Debemos nosotros reflexionar, debemos nosotros emocionarnos también con esto, pero debemos de tener cuidado no solamente que quede en la reflexión y en emoción, debemos de practicarlo, debemos de accionar, debemos de llevarlo y glorificar así el nombre del Señor. El número 4 es algo muy importante y muy retador, y creo que nosotros debemos de considerarlo, de trabajar dentro del templo a trabajar fuera del templo. Las actividades que tenemos, las actividades que tienen los ministerios, todo lo que tenemos debe de estar enfocado no dentro de las instalaciones, dentro del edificio, sino fuera del edificio. De enfocarnos en programas, enfocarnos en las personas. Y eso es muy importante porque el enfocarnos en programas no nos va a traer crecimiento. Debemos de enfocarnos en las personas y cuando nosotros estamos enfocados en las personas, eso nos permite ir y dar testimonio, eso nos permite ir y glorificar el nombre del Señor y llevar a la iglesia por el camino correcto, llevar a la iglesia por el camino adecuado. Jesucristo no se enfocó en programas, Él se enfocó en las personas y de esa manera le enseñó a los 12 y eso hicieron ellos. Y el número 6 es algo muy importante de creer los valores de Dios a practicar los valores de Dios. Bueno, Satanás mismo cree, los demonios creen. La iglesia debe de pasar de creer a practicar. Y esa es la diferencia. Nosotros debemos de practicar, no solamente debemos de creerlo, no solamente debemos de manejarlos en la teoría, sino en la práctica, en el día a día, que puedan ver en mis acciones, en mis palabras, en mis pensamientos, en lo que hago cotidianamente a Jesucristo. Y esos valores que transforman mi vida se reflejan en amor a Dios y en amor al prójimo, de tal manera que accionamos de esta forma. Debemos de pasar de orar a orar y accionar, porque orar es bueno, pero no me puedo quedar solamente yo orando. Por eso necesitamos un cambio de mentalidad. Debo de orar, pero debo de accionar también. Y cuando lo hacemos, esto es algo impresionante. Y glorificamos así el nombre de nuestro Señor. Ahora, yo quiero hablarles de algo muy importante, de los 3 significados de iglesia o eclesia. Porque lo que nosotros queremos
es tener conocimiento amplio de lo que estamos haciendo, es algo muy importante. Y el primero de ellos es la iglesia en todo el mundo. La iglesia del Señor, según Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32 y Primera de Corintios 12, 28. La palabra expresa de la siguiente manera, en Primera de Corintios 10, 32. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cuando Pablo se dirige a toda la iglesia, o sea, en la iglesia que Dios ha puesto en todo el universo, en todo el mundo, Él está haciendo referencia a toda la iglesia. La iglesia del Señor no se encuentra en determinados lugares. La iglesia del Señor está en todo el mundo. Está ahí y está siendo un instrumento para dar testimonio. Entonces, los tres significados de la iglesia. Y la primera es la iglesia de Dios en todo el mundo con su base bíblica. Claro que hay más citas bíblicas que podríamos compartir. Pero también quiero compartir la siguiente, la iglesia en una zona geográfica específica, porque se menciona así también en las escrituras y en una ciudad y en Primera de Corintios capítulo 2, capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y le dice, iglesia de Dios en Corinto, y está refiriéndose a la iglesia del Señor en aquel lugar, que se encontraba en Corinto. Habían otras ciudades y ahí están las citas bíblicas en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 y 2. Entonces representa una zona geográfica, las iglesias de la provincia de Asia, según Primera de Corintios 16, 19, la iglesia de Macedonia. Y nosotros vemos cómo el Señor se glorifica, pero cómo nosotros también debemos de entender que se refiere a una zona geográfica. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque quiero llegar justamente a la iglesia en una casa. En Romanos capítulo 16, por favor preste atención a esto porque la palabra declara del versículo 3 al 5, dicen saluden a Priscila y Aquila, igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Entonces la iglesia se reúne en la casa de ellos, no se reúne en un templo. Y lo que nosotros tenemos por entendimiento de un templo no era lo que sucedía con la iglesia primitiva porque no era de esa manera, no funcionaba de esa forma. Y Filemón en su verso 2 dice, a la hermana Apia y Arquipo y a la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces la iglesia se reunía ahí en las casas. ¿Por qué la importancia de que nosotros podamos tener estas actividades? Porque debemos devolver a la centralidad, debemos devolver al objetivo, debemos de estar donde Jesús quiere que nosotros estemos, haciendo lo que Él hizo, haciendo lo que Él enseñó a los 12 y lo que la primera iglesia practicó. Debemos de volver a las casas. Debemos de salir y hacerlo y de esa manera testificar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Ahora, todos son iglesia, todos somos iglesia, todos somos iglesia. Entonces, por eso es que vamos a hacer una aclaración bien importante un poco más adelante. Pero, ¿qué hacemos el día después del día de práctica? El día después del día de práctica es muy importante hacer esto porque si no lo hacemos, entonces no vamos a tener resultados poderosos, no vamos a tener resultados visibles. Debemos de evaluar el día de práctica. ¿Qué se hace después del día de práctica? Evaluar. Jesucristo lo hizo. El primero, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. Para que nosotros podamos tener fruto, podamos ver resultados y podamos tener éxito, lo primero que vamos a evaluar es nuestra obediencia. Si estamos llevando nosotros este mensaje como se debe de llevar, como lo debemos de hacer y lo debemos de hacer de diferentes maneras y debemos de dar testimonio. Entonces, lo primero es que debemos de obedecer. El segundo es sembrar y regar. Entonces nosotros llevamos, somos obedientes, sembramos y regamos. Sembramos la palabra y cuidamos también a esta persona donde se ha sembrado. El tercero, vamos a ver frutos de personas bendecidas y alcanzadas. Y como cuarto, debemos de entender cómo vamos a involucrar a más creyentes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dando testimonios semanales. Cuando yo ya tengo mi día de práctica, los líderes, la iglesia misma, debemos de apartar un espacio para que ellos expresen a la iglesia y digan, esto me sucedió en el día de práctica, fue algo fascinante, el Espíritu Santo guió mi vida, yo no sabía qué decir, y de repente vinieron textos bíblicos y palabras sabias y el Espíritu estaba obrando y las personas se quebrantaron, las personas se entregaron. La iglesia debe de escuchar los testimonios de lo que sucede en el día de práctica para animarles también a ellos.
a que puedan sumarse y de esta manera glorificar. Ahora, los inconversos no llegan a la iglesia. Ellos no van a llegar. No llegan a la iglesia. La iglesia llegó a ellos y los transformó en iglesia. Ahora, nosotros no vamos a la iglesia. Usted escucha que muchos dicen, vamos, alístense ya porque ya nos vamos para la iglesia. Porque la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Nosotros creemos que la iglesia es el edificio. Muchos creen que la iglesia es el edificio, pero la iglesia somos cada uno de nosotros y tenemos un aspecto misional. Nosotros vamos hacia las personas. He ahí por qué esas direccionales y esos gráficos representados de esa manera, porque nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia y la iglesia está buscando lo que Jesucristo está buscando y Jesucristo sigue usando su iglesia para que nosotros sigamos dando testimonio de todas estas grandezas. Ahora, el día después, evaluar el día de práctica es muy importante. Los 72 discípulos regresaron, ellos regresan. Y la palabra de acá dice, los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en el día de práctica el Señor los estaba usando y que el Espíritu Santo los guiaba hacia toda verdad. Y dijeron, Señor, hasta los demonios obedecen cuando les presentamos y les testificamos de tu nombre. Entonces, si los discípulos no salen a hacer el día de práctica, no se dan cuenta cómo ellos están disfrutando, no se dan cuenta cómo el Espíritu Santo los dirige y la importancia de ir a predicar. Pero Jesús viene, y esto es importante porque el día de práctica se debe de evaluar. Jesús evalúa, Jesucristo anima, Jesucristo les ayuda y les escucha y les está dando directrices. Siempre los está encauzando. Jesús les dijo, yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, no se alegren que los malos espíritus les obedezcan. Alégrese más bien de que sus nombres estén inscritos en el libro del cielo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús aquí? Evaluando, animando, escuchando, para que ellos mismos se dieran cuenta de que es importante poder glorificar y honrar el nombre del Señor. Ahora, tenemos nosotros que entender que hay tres acciones para sumar personas. Estas tres acciones son muy importantes y la número uno es enseñar. ¿Y qué vamos a enseñar? A hacer lo que Jesucristo hizo. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, las veces que sean necesarias. Pasamos de ser oidores a ser hacedores, a ser modelos de la palabra, a glorificar y a honrar así el nombre del Señor. Y justamente eso es lo que Jesús hizo, modeló, enseñó. Los 12 lo observaban, cómo él enseñaba. En la gráfica nosotros vemos que Jesús está teniendo relación con alguien y los demás están allá expectantes, observando, aprendiendo. Debemos de modelar. El líder, el pastor, debemos de modelar, luego debemos de modelarle a la iglesia misma debe de ser obediente, pero también debemos de desafiarles. Hay que desafiar a la iglesia, hay que desafiar a serles obedientes, hay que desafiarles a que vayan y prediquen. A lo mejor muchos se van a molestar y a Jesús eso no le impresionó. De hecho, en cierta ocasión él les dijo, ustedes me siguen y ustedes están conmigo porque yo les doy de comer. Pero si ustedes quieren ir, váyanse. Y se fueron muchos, de hecho se fueron muchos y se quedaron con él, los 12 y otros más. Pero no tenga temor de desafiar, no tenga temor de desafiar a la iglesia, que alguien se pueda molestar. Debe de desafiar y debemos de ser constantes en ese desafío. Ahora, la iglesia se va a animar cuando nos vea a nosotros modelar y que nosotros le podamos decir, funciona. Por eso debemos de entender esto. Una aplicación muy importante y práctica es el modelo. Y el modelo es el pastor, el modelo soy yo, el modelo es el líder, el que ya está practicando, aquel que ya entendió que debe de amar a Dios y debe de amar a las personas. Y eso se le conoce en este plan de desarrollo como valores. Y los valores me enseñan una vez más a amar a Dios, eso está en la Biblia, ¿verdad? Y yo amo a Dios cuando leo la Biblia, cuando tengo tiempo de oración y cuando practico en obediencia a lo que el Señor me ha llamado. Me ha llamado a hacer, me ha enviado a desarrollar.
Entonces, el segundo es amar al prójimo. ¿Y cómo demuestro el amor al prójimo? Sirviendo. ¿Y cómo le sirvo? Atendiendo a sus necesidades, ayudándole, amándole, aun aquel que me ofendió. Cuando tengo un tiempo de práctica, evangelizando, discipulando, misionando, entonces eso es el ir. No me quedo ahí, modelo, y voy hacia las personas. Son aplicaciones prácticas. Voy hacia quienes, hacia el necesitado, diferentes lugares, diferentes personas, diferentes formas de entender. Y eso me lleva a estos rieles. ¿Y cuáles son esos rieles? Rieles de enseñar y predicar. Yo voy a enseñar y voy a predicar. Enseño lo que ya aprendí amando a Dios y amando al prójimo, siendo obediente a su palabra y yendo. Pero no funciona si no tengo práctica, si no tenemos modelos. Por eso es importante practicar y modelar. Cuando nosotros practicamos y modelamos, nos desarrollamos en los demás. Jesucristo lo hizo y lo hizo con 12 primero. Y luego lo hizo con 70 y luego con 120. Y así la palabra del Señor se expande. El conocimiento que estamos nosotros recibiendo no es para nuestro crecimiento, sino para poder compartirlo. Eso se llama práctica. Y practicamos nosotros, le enseñamos y el grupo va creciendo, el grupo se está haciendo grande. Pero esto no funciona si yo no tengo un estilo de vida que honre y glorifique al Señor en obediencia a su palabra. ¿Y a dónde desarrollamos todo esto? Bueno, lo desarrollamos evangelizando y discipulando. Lo llevamos a cabo ahí, con el evangelismo y el discipulado. Y el evangelismo y el discipulado lo llevamos a las células. Y las células son los oikos, los lugares de relación, la red de relación con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con la comunidad misma. Llevamos el evangelio hacia ellos, nos reunimos en la casa. La iglesia del Señor está ahí también en la casa. Y de esta manera nosotros también les expresamos la intención de tener un tiempo de celebración que hecha en el local de la casa de oración y nos congregamos y nos reunimos y damos testimonio. Y es un proceso porque la finalidad no es llevarlos a la iglesia, la finalidad es que conozcan de Jesucristo. Y en ese proceso ellos mismos y nosotros también les animamos a que podamos tener un tiempo de celebración, de coinonía con el cuerpo de Jesucristo. Esto genera crecimiento en la iglesia. Esto genera algo muy lindo. Ahora, pero ¿cuáles son las acciones básicas semanales para que nosotros podamos practicar y que nosotros podamos tener un poco más claro también? Debemos de predicar, debemos de practicar lo que predicamos, debemos de informar y debemos de evaluar. Estas acciones son básicas, esenciales y muy importantes. Debemos de tener un encuentro de orientación para implementar. Entonces, en este encuentro de orientación vamos a implementar los siguientes pasos. Son 10. Definir su encuentro regular para capacitación. Entonces, usted como pastor, usted como líder, debe de definir su encuentro regular a las personas que va a capacitar. Debe de enseñar esto públicamente, pero debe de tener intencionalmente un grupo de 5, de 10, de 15, de 20, de 40, de más si le es posible, para poder capacitarlos. Debe descargar y conocer el uso de los materiales, definir el medio de envío de los materiales o imprimirlos y entregarlos, presentar el plan a su iglesia y para eso hay PowerPoint, para eso hay material en PDF y poder compartirlo. Definir el día de práctica para usted y para sus líderes. Recuerde que en el día de práctica no necesariamente van a salir todos el mismo día y a la misma hora. Pueden salir en diferentes días y diferentes horarios. Lo importante es que estemos enfocados y entendamos que el día de práctica el Señor va a utilizar mi vida para que otras personas puedan conocer de Jesús. Entonces, lo otro es definir tiempos de evaluación. Y en este punto, en el número 7, definir los tiempos de evaluación es muy importante, porque debemos de evaluar lo que estamos haciendo. Y también les hemos entregado la herramienta para que ustedes puedan saber cómo van a evaluar. Y lo otro es que debemos de resolver todas sus dudas, todas las dudas que tengan los participantes, hay que hacerlo. Y el 10 y más importante es comencemos. Debemos de comenzar a tener este día de práctica. Jesucristo fue el ejemplo perfecto de este día de práctica.
Jesucristo vivió los valores de Dios, vivió los valores de su Padre, porque Él amó al Padre. Él fue obediente al Padre. Él oraba teniendo comunión con el Padre. Y Él glorificaba así, amando directamente a las personas. Jesucristo les amó. Con qué grande amor Jesús amó y se entregó a sí mismo, enseñando a sus discípulos, modelando en vivo. Esto fue muy importante. Estos tres aspectos son muy importantes. Nosotros debemos de tomarlos en consideración. Ahora, quiero hablar un poco acerca de las herramientas. Ahí ya se les entregó el folleto Alcanzando a Personas, el folleto Cómo conocer a Jesús, presentando o la presentación completa del Evangelio, estudios evangelísticos para grupos pequeños, una encuesta, discipulado básico en los nuevos pasos y planilla de seguimiento. Todo eso ya lo tiene, entonces debe de compartirlo. Por favor, léalo, entiéndalo, para que cuando le pregunten usted pueda diluir también ahí toda duda, porque ya está usted empapado y eso es muy importante tener conocimiento. Entonces quiero resumir todo lo que hemos visto para el día de práctica. Usted lo va a presentar de la siguiente manera con estas herramientas. Una planilla de seguimiento del día de práctica. Tenemos la semana hasta la semana 1, 2 y 3 y 4, como para un mes. Personas que salen a practicar, se pone su nombre, personas contactadas, personas ganadas, personas en discipulado, personas en grupos pequeños, personas en culto, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos este control. Ahora, pero quiero retarles de esta manera, quiero finalizar con esto. Si nosotros seguimos teniendo modelos o acciones que no nos están trayendo resultado, el problema en muchas ocasiones no son los frutos, sino la semilla que estamos sembrando. Si no estamos de acuerdo con el fruto, debemos de revisar la semilla y cuáles son nuestras raíces. Y nosotros vemos a los miembros de la iglesia en su casa y de los miembros de la iglesia en su casa van al culto. Esto es lo que haría una iglesia tradicional y debemos de revisar si esto estamos haciendo nosotros. Y se vuelve esto una rutina de la iglesia a la casa, del culto hacia la iglesia. Y entonces creamos nosotros oidores, solamente oidores. Si tenemos este esquema, entonces nos vamos a dar cuenta que no van a haber mayores resultados. Va a pasar un año, van a pasar 2, 3, 4, 5, sin mayores resultados de crecimiento, tanto para la iglesia como alcanzando al perdido. Pero ¿qué debemos hacer para que esto cambie? Debemos de tener un día de práctica, debemos de implementar un día de práctica. ¿Y qué enseñamos en el día de práctica? Enseñamos valores, amar a Dios y amar a las personas. Y después de enseñar valores, enseñamos a ser discípulos, a discipular y enseñamos a evangelizar. Y cuando evangelizamos, oramos y somos intencionales con los contactos que tenemos y tenemos grupos pequeños, los que ya tienen los siguen fortaleciendo. Y cuando ya entendemos cada uno de estos seminarios, que cada uno de ellos contiene un material para que usted pueda desarrollarlo, entonces somos una iglesia misional. Somos una iglesia que está desesperada por buscar al perdido, por dar testimonio. Eso nos va a crear relaciones personales. ¿Cómo lo hacemos? A través de contactos, a través de predicar, a través de ganar, a través de discipular, a través de hacer grupos pequeños. Y cuando nosotros tenemos este dinamismo, entonces sucede lo más importante también, que nos convertimos en hacedores de la palabra y no solamente en oidores. Ahora nosotros eh, decidimos si vamos a ser oidores o vamos a ser hacedores también de la palabra. Si somos oidores, no vamos a esperar mayores resultados. Si no desafiamos a la iglesia, no van a haber frutos. No van a haber resultados realmente que estén glorificando el nombre del Señor. Pero cuando nosotros los convertimos en hacedores de la palabra, entonces tenemos todos estos resultados. Y de esa manera nosotros también podemos seguir glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga poderosamente en Cristo Jesús.